Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy tenemos un tema muy interesante. Se trata del número de reproducciones R sub 0 y el movimiento rectilíneo uniforme. Comenzamos. Plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Semana 10. Desde la página 9, 10, 11 y 12 vamos a leer y vamos a entender de qué se trata este tema. 6. Lee la información. La velocidad con que el virus se desplaza entre personas es un aspecto muy estudiado por los científicos de todo el mundo. Así que en comparación con epidemias aparecidas en otras épocas, se puede analizar ciertas constantes en la velocidad de desarrollo de esta enfermedad. Así como el número de constante R sub 0 se lee así, para lo cual te invitamos a leer el siguiente artículo. ¿Qué es el R sub 0? El número que siguen los científicos para ver la intensidad del coronavirus. Los científicos usan R sub 0, el número de reproducciones, para describir la intensidad de una enfermedad infecciosa. Las estimaciones de R sub 0 han sido una parte importante de la descripción de las pandemias o de los brotes muy conocidos, incluyendo la pandemia del síndrome respiratorio agudo grave, SARS, por sus siglas en inglés, de 2003, la pandemia de la influencia H1N1 del 2009 y la epidemia del ébola en África Occidental del 2014. Por ello, los epidemiólogos están corriendo para definir sobre el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. ¿Cuándo se extenderá la enfermedad? La definición formal de R sub 0 de una enfermedad es el número de casos en promedio que van a ser causados por una persona infectada durante el periodo de contagio. Aquí observamos la tabla en el cual una persona puede contagiar a dos personas y estas dos personas pueden contagiar a otras dos personas. Y así se va incrementando el número de reproducciones del contagio o de la enfermedad que está causando. ¿Por qué es útil el R sub 0 para la salud pública? El demógrafo Alfred Locke propuso el número de reproducciones durante la década de 1920 como una medida de la tasa de reproducciones de una población determinada. Aquí vemos a Alfred Locke. En los 50, el epidemiólogo George MacDonald sugirió usarla para describir el potencial de transmisión de la malaria. Propuso que si R sub 0 es menor que 1, entonces la enfermedad va a desaparecer en una población, porque el promedio de una persona infectada va a contagiar a menos de una persona susceptible. Por otra parte, si R sub 0 es mayor a 1, la enfermedad va a disminuir, o sea, se va a aumentar. ¿A cuántas personas pueden contagiar un infectado? R sub 0 es el número de personas que cada individuo infectado contaminará a su vez. El estadístico es un rango porque depende de una variable de factores que cambian con la situación y el tiempo. Cada enfermedad tiene su propio R sub 0. Aquí vemos una tabla en la cual se muestra las enfermedades que hemos tenido en diferentes tipos de pandemia y el número de reproducciones. Vemos desde el más alto hasta el más bajo. Cuando las autoridades sanitarias buscan la manera de lidiar con el brote, intentan reducir el valor de R sub 0 para que sea inferior a 1 y no haya tantos contagios. El R sub 0 del SARS-CoV-2, varios grupos han calculado el R sub 0 para este nuevo coronavirus. Un equipo del Imperio Koyan del Reino Unido
calculó que el R sub 0 está entre 1.5 y 3.5. La mayoría de las simulaciones moderadas están usando R sub 0 en este rango. Estas diferencias no son sorprendentes. Hay incertidumbre acerca de muchos de los factores que se toman en cuenta para calcular el R sub 0. Como ocurre, por ejemplo, con el cálculo del número de casos, especialmente en las primeras etapas del brote. Bien, y aquí tenemos una fuente, o sea, una página web en el cual podemos seguir investigando sobre el R sub 0 y el contagio del coronavirus. 7. Responde las siguientes preguntas. Estas son las actividades que tú debes realizar. La primera pregunta me dice, ¿por qué se reproduce con gran velocidad el COVID-19? Esto lo tenemos ya en lo que hemos leído anteriormente. La segunda pregunta me dice, ¿cuál de las enfermedades vistas se reproduce con mayor velocidad? Esto también está en la tabla que te he mostrado anteriormente. 8. Indaga los protocolos sanitarios que se tomaron en cada enfermedad y realiza un cuadro sinóptico para sintetizar tus aprendizajes. En muchas actividades que se realizan en la vida diaria hay magnitudes físicas que se pueden calcular. Vamos a ver cuáles son estas magnitudes físicas. 9. La ciudad de Guayaquil proporcionó ayuda con medicamentos y personal médico a la ciudad de Quito para solventar la emergencia sanitaria. Si los médicos realizaron los desplazamientos que se muestran en la primera columna, determina la rapidez en cada instante y completa la tabla. Vemos aquí que nos dan una tabla en el cual tenemos en la primera fila tenemos el tramo, la posición, el tiempo, la distancia recorrida, el tiempo empleado y la rapidez, las magnitudes. Y en las columnas tenemos las cantidades, primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo. Y nos pide determinar la rapidez, o sea, la velocidad, y completar la tabla. Todos estos casilleros los vamos a realizar. Para realizar esta actividad, puedes apoyarte en la información que se propone en el texto de física de primero de bachillerato, desde la página 24 hasta la página 41. En este tutorial te vamos a ayudar a realizar esta actividad y completar la tabla. Puedes también ir al texto y analizar las páginas que nos dan. Bien, para nosotros resolver la tabla tenemos que tener en cuenta el movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula es la que nosotros estamos empleando y la que te describo a continuación. Con esta fórmula nosotros vamos a resolver y completar nuestra tabla. Si nosotros partimos desde un punto 0, o sea, en 0 kilómetros, ese tramo comenzamos desde la distancia 0 hasta la distancia 1, o sea, el tramo 1, luego continuamos con el tramo 2, luego con el tramo 3 y luego con el tramo 4, vamos a tener diferentes posiciones y distancias. Debemos de encontrar la velocidad. Nos dan también el tiempo. Veamos. Dice, en nuestra primera fila tenemos el tramo, la posición, el tiempo, la distancia recorrida que se representa con delta S en kilómetros, el tiempo empleado delta T en hora y la rapidez en kilómetros sobre hora. Para el primer tramo, ya aquí ya lo tengo resuelto, te lo voy a explicar. En la posición 1 tenemos 28 kilómetros, el tiempo lo tenemos en hora, 0,5 horas. Distancia recorrida, delta S en kilómetros. Sí, para encontrar la distancia recorrida se representa con delta S, vendría a ser la distancia, va a ser igual la diferencia, o sea, la restra entre la posición 1 y la posición 0. La posición 0 vendría a ser 0 kilómetros y la posición 1 me da 28 kilómetros. Resto, 28 menos 0 me va a dar 28 kilómetros. El tiempo empleado, igualmente, la diferencia entre el tiempo 1 menos el tiempo 0. El tiempo 1, ¿cuánto me da? 0.5 horas. Menos el tiempo 0, o sea que no tiene ningún tiempo, va a ser igual a 0.5 horas.
La rapidez la calculamos por la forma que ya te había indicado. Despejando me va a quedar que la velocidad va a ser igual a la diferencia de distancia dividido para la diferencia de tiempo. ¿Cuánto fue la diferencia? Me salía 28 kilómetros. Lo reemplazo en la parte del numerador y en la parte del denominador abajo 0.5 horas pongo el tiempo. Y la división entre 28 y 0.5 me da 56 kilómetros sobre hora. He encontrado la velocidad en el primer tramo. Veamos el segundo tramo. El segundo tramo me dice que la posición es de 73 kilómetros, el tiempo 1.5. Para encontrar la primera distancia recorrida, hago la diferencia, o sea, la resta entre la posición 2 y la posición 1. La posición 2, ¿cuánto me da? 73. Y la posición 1, 28. 73 menos 28 me da 45 kilómetros. He encontrado la distancia recorrida. Ahora, el tiempo empleado. Igualmente, el tiempo 2 menos el tiempo 1, 0.5. Me va a dar una hora. Se lee 1,0. Y esa es la diferencia entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Para encontrar la rapidez en el tramo 2, divido 45, que es 45 kilómetros que vendrían a ser la distancia recorrida, sobre el tiempo que me dio una hora. 45 dividido para 1 me da 45 kilómetros hora. Esa es la velocidad en el tramo 2. En el tramo 3 te voy a dar a indicar para que tú lo resuelvas en tu hogar. Tenemos que la distancia es de 133. El tiempo en el tramo 3 es de 2.5 horas. La distancia recorrida, tengo que restar el tiempo, sería 133 menos 73 y tú me vas a poner la respuesta. Ahora, en el tiempo igualmente, ¿cuánto es el tiempo 3? Es 2.5 y el tiempo 2 es 1.5. Resto y tú vas a tener aquí la respuesta. Ahora lo tienes que dividir para encontrar la velocidad. El tiempo, o sea, la respuesta que te dio en la distancia recorrida, lo divides para el tiempo recorrido del tramo 3. Lo divides y vamos a encontrar la velocidad. Igualmente vas a hacer con el tramo número 4. Aquí nos dan 244 y el tiempo nos dan 3 horas. Ahora, la diferencia, o sea, la resta entre el tramo 4 y el tramo 3 es lo que tienes que hacer en el hogar. Aquí te he puesto una incógnita para que tú lo encuentres. Igualmente con el tiempo empleado, el tiempo 4 menos el tiempo 3. El tiempo 4 que vendrían a ser 3 y el tiempo 3 que vendría a ser 2.5. Restas y te va a dar el resultado del tiempo, de la variación del tiempo. Ahora, para encontrar la velocidad, vas a dividir el resultado que te dio de la distancia recorrida dividido para el tiempo recorrido. Aquí lo tenemos en la fórmula y te va a dar la rapidez. Y hecho, ya has completado tu tabla. Espero que te haya gustado el tutorial y nos vemos en un próximo video.